desde Estados Unidos, líderes religiosos se unen en vigilia de oración por las víctimas del choque aéreo en Washington mientras avanzan las investigaciones sobre lo que ocurrió. La administración Trump se suma a la Declaración de Consenso de Ginebra, una coalición de naciones pro vida, mientras los obispos católicos le piden que respete la dignidad de los migrantes y refugiados en sus políticas de inmigración. La violencia, la crisis migratoria y la despenalización del aborto en todo México son los principales desafíos de la Iglesia Católica en el país para este 2025. Desde Perú, 6 iglesias y 38 cruces en Lima recuperan su brillo y esplendor sagrado tras ser restauradas. Este año se tienen previstas más restauraciones, le contamos. Desde Roma. Le presentamos Paradisus, una pieza que mezcla la tradición sagrada con el arte y la tecnología contemporánea para visitar en este año jubilar 2025. Natalie, ahora sí, terminando la semana. Así es, Eddie, cerramos la semana con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos esta edición contándoles que líderes religiosos se unieron en oración por las víctimas del choque aéreo en Washington. Mientras avanzan las investigaciones sobre lo que ocurrió, le contamos más en el siguiente informe. Ellos son los jóvenes patinadores Spencer Lane y Gina Han, que murieron cuando un avión de American Airlines chocó con un helicóptero del ejército de Estados Unidos el jueves 30 de enero, cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Junto a ellos estaban los esposos y entrenadores rusos Vadim Naumov y Evgenia Chizkova. Todos formaban parte del club de patinaje de Boston. Spencer Lane, he's one of my best friends. Spencer Lane, él es uno de mis mejores amigos. Quiero decir, todos los días entraba en ese vestuario y lo saludaba, y él me contaba cómo había sido su día y todo. Y Gina, ella se sentaba y se ponía los patines en el pasillo. Ella era muy amable conmigo. Cuando miro las fotos y las imágenes y las pruebas, me digo a mí mismo que se podría haber evitado algo. Es indescriptible la pérdida que sentimos porque vemos a estos niños todos los días. Ya no los veremos todos los días. Y eso es algo que tenemos que aceptar. De acuerdo al diario argentino Clarín, entre los 64 fallecidos del avión había un ciudadano argentino con su hijo de 13 años, nacido en Chile. También un coronel de la policía filipina. La noche del accidente, un sacerdote local se dirigió al lugar para estar con las familias. El padre Frederick Ellefsen, párroco de Nuestra Señora de Lourdes en Arlington, Virginia, compartió lo que vivió en ese momento durante una entrevista con Con Flynn en EWTN News Nightly. A eso de la 1 o la 1:30 más o menos, fue cuando llegaron los agentes de la policía de Washington, D.C. y les dijeron a las familias que no habían sobrevivientes. Pasar de la búsqueda y rescate a la recuperación puede llevar algún tiempo y también identificar los cuerpos y los restos de los fallecidos. Así que fue un duro golpe para esas familias. Una tragedia como esta no solo provoca dolor, sino que es un dolor muy íntimo. Probablemente fue uno de los momentos y situaciones de dolor más intensos que he visto en mis casi 24 años de sacerdocio. El avión siniestrado partió de Wichita, Kansas. Allí los diversos líderes religiosos se reunieron el jueves para una vigilia de oración por las víctimas. En tiempos de crisis y tragedia, recurrimos a ti, oh Dios, para que nos des fortaleza, consuelo y alivio. Escucha nuestras fervientes y humildes oraciones, Dios poderoso, que provienen de nuestra comunidad, que ha sufrido este desastre y la pérdida de muchas vidas. El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial titulado Evaluación inmediata de la seguridad de la aviación para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Este viernes el mandatario publicó un mensaje en la red social Truth en el que dijo que el helicóptero volaba a demasiada altura. Estaba muy por encima del límite de 200 pies, escribió. Mientras tanto, fueron recuperadas las cajas negras del avión, que servirán en la investigación para determinar las causas de este lamentable accidente. Hasta el cierre de este informe, todavía faltaba recuperar los cuerpos de varios de los fallecidos.
Seguimos con noticias desde Estados Unidos. Durante su primera semana en el cargo, la administración del presidente Donald Trump anunció que el país se une nuevamente a la Declaración de Consenso de Ginebra, una coalición de naciones en apoyo de políticas pro vida y pro mujeres. Estados Unidos fue uno de los primeros fundadores de la coalición junto a Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. La alianza se forjó para proteger la salud y el desarrollo de las mujeres en todas las etapas de la vida, afirmar que no existe un derecho internacional al aborto, defender a la familia como fundamento de toda sociedad saludable y proteger el derecho soberano de las naciones a apoyar estos valores fundamentales a través de políticas y legislaciones nacionales. Y quien se comprometió a implementar las políticas pro vida de Trump fue el candidato a secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Escuchemos. Voy a apoyar las políticas del presidente Trump sobre el título 10. Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que cada aborto es una tragedia. Estoy de acuerdo en que no podemos ser una nación moral si tenemos 1,2 millones de abortos al año. Estoy de acuerdo con él en que los estados deben controlar el aborto. Senador, estoy de acuerdo con el presidente Trump en que cada aborto es una tragedia y que no podemos ser una autoridad moral en este país. Y sobre las recientes órdenes ejecutivas que ejecutó el presidente Donald Trump sobre inmigración, los obispos católicos de Estados Unidos han respondido públicamente pidiendo respeto a la dignidad de los migrantes y refugiados. Los detalles en el siguiente informe. En Michigan, Estados Unidos, los obispos católicos expresaron su preocupación por las deportaciones masivas de los migrantes e instaron a los funcionarios electos a apoyar políticas que mantengan a las familias inmigrantes seguras y unidas. Señalan: como pastores de nuestros rebaños, nos comprometemos en medio de esta incertidumbre a promover a través de la Conferencia Católica de Michigan y en nuestras respectivas diócesis un apoyo y un respeto inquebrantables por la dignidad humana de todas las personas migrantes que se encuentran entre nosotros. Por su parte, los obispos de Maryland emitieron una declaración conjunta para expresar su solidaridad con los inmigrantes y renovar su compromiso de defender sus derechos. Indican: la Iglesia siempre ha sido un hogar para quienes buscan refugio y paz, y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de acoger al extraño y abrazar a los vulnerables. Texas está en el epicentro del debate sobre la inmigración debido a su extensa y muy disputada frontera con México. La Conferencia de Obispos Católicos de Texas se sumó al llamado de seguir trabajando en apoyo a los migrantes. En su carta señalan: seguiremos trabajando para implementar políticas que reconozcan la dignidad de cada persona, prioricen la unidad familiar y aborden las causas fundamentales de la migración forzada. En tanto, los obispos de Colorado, otro estado con una gran población latina, dijeron que la retórica de las deportaciones masivas ha creado un miedo genuino para muchos de los que pastorean. Afirman: las políticas de inmigración deben equilibrar la misericordia con la justicia, garantizando la seguridad pública y al mismo tiempo defendiendo la dignidad de cada persona. El 2025 inició para México con una iniciativa de una comisión del Congreso para legalizar el aborto en todo el país. Este se suma a otros desafíos que tiene la Iglesia en su tarea evangelizadora para este 2025. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. Uno de los problemas más urgentes es la violencia. Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que abarcó de 2018 a 2024, se registraron en promedio 94 homicidios diarios, convirtiendo este periodo en el más violento de la historia moderna del país. Ante esta realidad, una de las principales prioridades de la Iglesia Católica será colaborar en proyectos para la construcción de la paz, especialmente en comunidades donde han sido asesinados sacerdotes. Nos preocupan profundamente nuestras comunidades afectadas por la cultura de la muerte que se manifiesta en la violencia, la impunidad, el crimen organizado, las crisis en diversas instituciones, la pobreza, el deterioro ambiental en nuestra casa común. Otro desafío clave es la migración. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha anunciado un endurecimiento de las políticas migratorias y un aumento en las deportaciones. En respuesta, la Iglesia Católica ha reafirmado su compromiso de continuar acogiendo a migrantes y desplazados en los albergues y parroquias que crucen el país. También preocupa la despenalización del aborto, ya permitida en 20 de las 32 entidades federativas. En los primeros días del gobierno de Sheinbaum, 7 estados aprobaron legislaciones que permiten esta práctica hasta las 12 semanas de gestación, y se prevé que en el futuro la medida se extienda a nivel nacional. Caminemos juntos en la defensa y promoción de la vida humana, creando condiciones sociales y estructuras de apoyo
que acojan y protejan tanto a las madres como a sus hijos por nacer. En el ámbito eclesial se esperan cambios importantes en la diócesis, ya que varios obispos cumplirán 75 años y presentarán su renuncia al Papa, incluyendo 2 cardenales que ya han hecho lo propio. Además, la Iglesia continuará con el PGP 2031-2033, una serie de acciones pastorales en preparación para los festejos de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y 2000 años de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos retos no solamente son de obispos y sacerdotes, sino que llama a todos los bautizados a colaborar, ya que las urgencias de México y la Iglesia Católica requerirán del apoyo y la colaboración de todos. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Y en Brasil, los obispos se reunieron para una semana de formación encabezada por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nuestra corresponsal Natalia Queiroz con la información. 80 obispos se reunieron en Río de Janeiro, del lunes 27 al viernes 31 de enero, para el 34º curso para obispos de Brasil. El querigma y los desafíos pastorales como fuente de esperanza fue el tema discutido por los prelados. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, fue uno de los principales ponentes. El cardenal Fernández celebró la misa del martes y dio una conferencia sobre el impacto del querigma en la praxis pastoral. Definió el querigma como el anuncio que responde a las preguntas más profundas del corazón humano. Dijo que cuando la espiritualidad se separa del sentido social, el mensaje cristiano pierde su encanto, su música, y se torna una doctrina filosófica y no un hecho cristiano. Para responder a la realidad brasileña, Fernández invitó a los obispos brasileños a una conversión pastoral, según propone el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium. El curso es una iniciativa de la Arquidiócesis de Río de Janeiro. Empezó en 1990 por iniciativa del entonces obispo auxiliar, Monseñor Carl Joseph Romer. En su primera edición, tuvo como invitado especial a Monseñor Joseph Ratzinger. Monseñor Romer contó cómo lo invitó. Fui a Roma a hablar con él y le dije, el cardenal del Río va a organizar un curso para obispos sobre pastoral y espiritualidad, y me dijo, ¡qué maravilla! Luego le alcancé y le dije que estaba allí para invitarle y vino. Fue estupendo. En la misa de hoy, el arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta, habló sobre la alegría de preparar el curso. Y nos alegramos de poder servir. Estamos felices de poder servir, de ponernos al servicio de todos los hermanos obispos de Brasil que vienen a participar, de estar al servicio de la Iglesia y de conseguir un descanso para los hermanos. Y al mismo tiempo un descanso para los hermanos. Además del querigma, los obispos discutieron sobre la realidad brasileña, los 1700 años del Concilio de Nicea y sobre el jubileo de la esperanza. Además de la formación, los obispos tienen una semana de convivio, paseos y compartir para renovar sus fuerzas para el servicio pastoral del año. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. En otra noticia les contamos que la organización Mary's Meals International, que se dedica a proporcionar una comida diaria a niños en zonas con grave crisis, visitó el Vaticano para el jubileo de los comunicadores y nos trajo su historia de ayuda en Haití, un país asolado por la violencia de las pandillas y la crisis política. Veamos. El terremoto ocurrió hace 15 años, durante el mes de enero de 2010, pero ahora la gente en Haití dice que la situación es aún peor. El sismo de magnitud 7,0 causó la muerte de unas 300.000 personas. Antes de la catástrofe, Haití sufría ya de gran pobreza, un gobierno fallido y la violencia de las pandillas. Ahora, 15 años después, la situación no ha mejorado. El problema actual de Haití, incluyendo las pandillas, es la pobreza. No es un problema de violencia, simplemente padecen hambre. Los niños tienen hambre, sienten el dolor en el estómago y no hay comida en casa, así que tienen que ir a otro sitio y se unen a esta mafia, a estas bandas, o cogen las armas solo por comer una vez al día. En medio de esta crisis, Mary's Meals es un salvavidas que sirve comidas diarias a los niños de más de 500 escuelas en Haití, con ayuda de voluntarios locales.
Fundada en 2002, esta organización benéfica mundial toma su nombre de María, la Madre de Jesús. Se inspira en su vida, ya que ella crió a un niño en circunstancias pobres y difíciles. Para los niños necesitados, una comida caliente en la escuela es algo más que un simple alimento. Es una razón para seguir estudiando y no meterse en problemas. We feed 2.5 million children. Alimentamos a 2,5 millones de niños en todo el mundo, en los países más pobres del mundo, es decir, Haití, Yemen, África, por supuesto Sudán. Hay tanta gente que sueña con un trozo de carne o con ir a la escuela. La comida de Mary lleva la esperanza en su ADN. Por supuesto, damos esperanza a los niños que se benefician de nuestras comidas en la escuela, pero también a las familias y a las comunidades. Todo gira en torno a la comunidad local. It's just all about the local community. Una solución sencilla al hambre en el mundo. Este es el lema de la organización humanitaria. La fuerza de la misión radica en su sencillez: alimentar a los niños, aportar esperanza y dar vida en cada plato de comida. How can you tackle the hunger in the world? ¿Cómo se puede hacer frente al hambre en el mundo? Si te digo que cuesta $25 al año alimentar a un niño cada día en la escuela, suena fácil, ¿verdad? En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, desde Perú, 6 iglesias y 38 cruces en Lima recuperan su brillo y esplendor sagrado tras ser restauradas. Este año se tienen previstas más restauraciones, le contamos. Además, desde Roma, le presentamos Paradisus, una pieza que mezcla la tradición sagrada con el arte y la tecnología contemporánea para visitar en este año jubilar 2025. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Perú con un especial sobre la reconstrucción de iglesias y restauración de cruces en Lima, la capital. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa. Esta es la llamada cruz arbórea de la iglesia Santiago Apóstol en el centro de Lima. Fue elaborada entre los siglos XVII y XVIII. El paso del tiempo hizo profundos estragos en ella, rota, sucia y casi abandonada en un muro. Hoy luce completamente renovada. El Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, con su megaproyecto de restauración de iglesias, le devolvió su brillo y esplendor. Es una cruz atrial, estaba en el atrio de la iglesia de Santiago Apóstol del Cercado, que estamos interviniendo ahora. Estaba cubierta por muchísimas capas de pintura. La apariencia que tenía era de una cruz marrón moderna en realidad, pero debajo de toda esa fealdad se ocultaba la gran belleza de esta obra. Esta cruz de madera fue tallada a mano. Altos y bajos relieves emulan nudos de ramas o las heridas abiertas de Cristo. Detalles policromados resaltan los relieves con tonalidades rojas, amarillas y verdes, técnicas artísticas propias de aquella época. De acuerdo a Bogdanovich, también arquitecto e historiador del arte, en algún momento de la historia la cruz fue cortada. Por ello se completará y se colocará en el atrio del templo, tal como estaba originalmente. ProLima de la Municipalidad de Lima ha entregado 6 iglesias restauradas desde 2020. Son Nuestra Señora de Copacabana, Recoleta, Santa Rosa de los Padres, donde vivió la famosa Santa Limeña, San José de las Descalzas y Nuestra Señora de la Soledad. Cuando restauramos una iglesia, por ejemplo, estamos restaurando también la devoción de las personas, que va a poder encontrar en la belleza primigenia de estas imágenes una conexión con el pasado, pero también una conexión consigo mismo y con Dios. A los templos se suman 38 cruces restituidas en campanarios, portadas, cúpulas y atrios. En el 2025 se tiene previsto la entrega de otras 6 iglesias restauradas, como el Templo de Santo Domingo, donde vivió San Martín de Porres. Aunque su entrega será en marzo, los limeños ya pueden apreciar cómo era antes. Su imponente torre con columnas celestes y ribetes dorados ha vuelto a cobrar vida. Toda una belleza artística que en la noche brilla iluminada. Para saber más del proceso de restauración de los templos y cruces, ProLima ha instalado una exposición artística en el Centro Cultural de la Cancillería peruana. La muestra está abierta hasta el 30 de marzo. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Roma se prepara para acoger a los peregrinos del Jubileo 2025 con distintas actividades culturales. Entre ellas, la Iglesia de la Santísima Trinidad de los Peregrinos proyecta una pieza visual y musical. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta. Enclavada en el centro de Roma, la iglesia barroca de la Santísima Trinidad de los Peregrinos destaca no solo por su arquitectura, sino también por su misterioso techo inacabado. A diferencia de los típicos frescos barrocos, este espacio permanece como un lienzo en blanco. El artista Philippe Casanova, junto con Andrea Masci y su equipo de exposiciones y museos Cività, trataron de dar vida al techo, mezclando la tradición sagrada con el arte y la tecnología contemporáneos. San Filippo Neri è sempre stato per me. Me interesaba especialmente esta iglesia porque es una de las iglesias de San Felipe Neri. San Felipe Neri siempre ha sido una referencia fundamental para mí. Desde que llegué a Roma, desde aquel día, empecé a reflexionar sobre cómo podría imaginar y desarrollar una composición para este techo que tuviera una estrecha vinculación con San Felipe Neri. Así fue como se me ocurrió la idea de representar la peregrinación asociada a él, conocida como la peregrinación de las 7 iglesias. El pintor esbozó varias etapas de esta peregrinación, las cuales estarían representadas en el techo. Entre ellas, por ejemplo, muestra a los peregrinos que salen de Santa María en Vallicella, siguiendo a San Felipe Neri. Cruzan el puente Sant'Angelo y se dirigen a la Basílica de San Pedro. Sobre las iglesias se despliega un velo rojo, que simboliza la revelación. En el centro de la composición se encuentra la Santísima Trinidad. Es una exposición de luz que impacta tanto al espacio como a los propios peregrinos, ahuyentando las sombras. Intento hacer una propuesta iconográfica que esté en perfecta armonía con la historia de esta iglesia y su espiritualidad. Por eso, este videomapping, realizado por mis amigos de Cività, es para mí una oportunidad de compartir esta propuesta, este proyecto, y de permitir que la gente se haga una idea del efecto que podría tener. Andrea Masci y su equipo transformaron el boceto estático en una experiencia dinámica y envolvente, proyectando la imagen en la bóveda de la iglesia y combinando los movimientos del cuadro con música, creada especialmente para este proyecto. El proyecto Paradisus es un ejemplo de lo que nosotros, como Cività, pretendemos hacer. Acercar a la gente al arte. Estamos creando una experiencia única en la que el peregrino puede acercarse a un contenido que se vuelve contemporáneo, sin perder el aspecto creativo y sin disminuir la esencia sagrada de la obra. Transformar un techo en blanco en un lienzo para contar historias entraña complejidades tanto artísticas como técnicas. La sfida tecnica è stata quella di dover adattare. El reto técnico consistía en adaptar una pintura que originalmente era un boceto destinado a un mural en el techo que además al principio no era apta para ser proyectada. Así que, aparte de tener que reconstruirlo desde el punto de vista de la narración y el guión gráfico, contar la historia de lo que ocurre dentro del cuadro, también tuvimos que darle vida. Quello che accade nel quadro attraverso una vera e propria storia. La iglesia que acoge esta obra fue construida alrededor de 1500 para recibir a los peregrinos que visitaran la ciudad eterna. Ahora abre sus puertas para los peregrinos del Jubileo de la Esperanza que podrán disfrutar de esta proyección hasta diciembre de 2025. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Cada 31 de enero la Iglesia Católica celebra al santo patrono de la juventud, San Juan Bosco, y quien hizo vivas sus palabras de ser felices en el tiempo y en la eternidad. En este contexto y por el año jubilar 2025, en un videomensaje, el vicario del rector mayor de los salesianos de Don Bosco, padre Stefano Martolio, pidió a los jóvenes caminar anclados en la esperanza. Escuchemos. La esperanza es apostar por el futuro, es invertir la vida en el futuro. Sin esperanza no hay cambio, no hay mañana. Solo hay un presente hecho a veces de pesimismo sombrío.
Y es cierto, lo sé, tú, yo, todos hemos experimentado la muerte, la destrucción, el sufrimiento, el dolor. Por eso es difícil apostar por el futuro. Pero la esperanza no depende solo de las experiencias que nos rodean. Recordemos que quien espera apuesta por lo que podría ser y actúa, siempre actúa, para bien o para mal, equivocándose y volviendo a empezar. Mira, no dejes de tener esperanza. No dejes de buscar soluciones, nuevas metas, nuevos rumbos, caminos que no conoces. Y no creas que no lo conseguirás, porque es la esperanza la que te dará fuerzas. Esto es lo que hace un cristiano, y este es el sentido de su camino. Nos despedimos con Modo Jubileo, un himno de fe, alegría y unidad en el Año Santo 2025. Esta canción es una composición del matrimonio Ítala y Juanjo, disponible en todas las plataformas musicales. Hasta el lunes. Un jubileo pa' que arda el corazón, la misericordia en su plena expresión. Tiempo de gracia, tiempo de bendición. Con fe intensa, esperanza viva sinodal empieza. Peregrinos de esperanza, la misma fe nos mueve, el amor llegó a la casa. Peregrinos de esperanza, la buena nueva se siembra, Dios cosecha en abundancia. Peregrinos de esperanza, que se escuche en el cielo, que aquí en la tierra se canta. Peregrinos de esperanza, Jesús es el camino y a él vamos en marcha.